El crecimiento del cabello consta de 3 fases. A lo largo de toda la vida estos ciclos se suceden uno detrás del otro y se repiten varias veces durante toda la vida desde que se nace hasta que se muere. A veces estos ciclos están interrumpidos por diferentes procesos, sobre todo procesos de enfermedades sistémicas, enfermedades infecciosas, muy frecuentes en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dengue, después de estos procesos infecciosos, hay mucha alopecia en nuestro medio. Pero estos periodos que son muy parecidos para todos, pero a la vez son distintos porque dependen del sistema inmunológico y de la genética de cada paciente. Los seres humanos suelen perder de 50 a 100 hebras de pelos al día. Esto no se nota porque normalmente crece el vello nuevo al mismo tiempo. Se considera alopecia la pérdida anormal del cabello, por lo que es sinónimo de calvicie. Puede afectar a todo el cuerpo y es temporal o permanente. Se diagnostica gracias a la elaboración de una historia clínica que incluye la entrevista exhaustiva con el paciente para determinar el origen del padecer y elegir el tratamiento más efectivo. En casos excepcionales, se debe recurrir a una biopsia del cuero cabelludo con su correspondiente estudio histopatológico. Se pueden caer miles de pelos semanales y eso es normal porque el pelo se va cayendo, se va reciclando igual que las células muertas de la piel. ¿Qué lo puede alarmar a usted? Que se le caiga más pelo de lo normal cuando usted se peine y entonces acuda en ese momento al dermatólogo, ahí podremos saber qué es lo que está sucediendo. Realmente usted no va a poder contabilizar la cantidad de pelo, pero siempre uno va a saber qué cantidad de pelo, si se le cae más o no que antes. También sucede algo en la vida, muchas veces la población del pelo, la cantidad de pelo disminuye a lo largo de la vida, pero siempre ante la duda usted debe acudir al médico que le va a decir si se trata de una alopecia o se trata de estos ciclos del pelo que hablábamos anteriormente que caen, vuelve a crecer, vuelve a caer y le puede aclarar la situación. La alopecia realmente el concepto lo define como la pérdida del cabello, del cuero cabelludo, pero no solamente del cuero cabelludo, sino de otras partes del cuerpo. O sea, puede ser la pérdida también del vello corporal de otras regiones del cuerpo. Tenemos que saber que existen diferentes y múltiples tipos de alopecia. Está la alopecia androgénica, que es la más frecuente, que es la que afecta a hombres y mujeres. Para que las personas entiendan, es esta alopecia que se produce con la edad o con los factores familiares, pero hay otros tipos de alopecias que obedecen a trastornos hereditarios, a otras enfermedades sistémicas, a procesos de estrés y de ansiedad, y depende, por supuesto, del tipo de alopecia, la causa. Es poligénica y está en dependencia del tipo de alopecia en específico que se vaya a tratar. Existen diferentes alopecias o pérdida del cabello donde la causa fundamental es el estrés, la ansiedad o de forma general los problemas psicológicos. Ahí se destaca la alopecia areata. Alopecia, como habíamos dicho, pérdida del cabello, y areata porque es un área determinada, generalmente redondeada la lesión, más frecuente en el cuero cabelludo, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde haya pelo. Las pestañas, las cejas, en el pubis, y esto generalmente está asociado en el 99,9% a procesos de ansiedad y de estrés. O sea, se cataloga como una enfermedad autoinmune donde cuando existe un problema psicológico se le informa al cerebro de alguna manera y de esta manera el organismo te ataca y te produce este tipo de alopecia. Y mientras no se resuelva este problema de estrés, ansiedad, lo que lo esté motivando, usted no va a resolver su problema. La incidencia de forma general es distinta para cada región porque, por ejemplo, si vamos a hablar de alopecia androgénica, que es este patrón que nos toca a los hombres en la zona frontal del cráneo y a la mujer en la coronilla por lo general, es más frecuente en hombres. En nuestro medio alrededor del 65% de la población sufre de alopecia androgénica masculina y un 45 o un 50% para las mujeres. Está muy desestimada realmente esta incidencia porque muchos pacientes acuden a las consultas de dermatología por este proceso, pero muchos pacientes no le dan importancia, se adaptan a su alopecia y realmente no existen estadísticas confiables que te puedan decir a ti en este momento realmente cuál es la incidencia exacta. La incidencia es de la que hablaba, que existe sobre el 65% para hombres, 45-50 para la mujer y así se comporta en el mundo entero, pero depende de los rasgos étnicos, o sea, de la raza, de la genética de cada quien.
no se transmite la alopecia de una generación a la otra. Lo que existe es una predisposición inmunogenética que es totalmente diferente. Para que lo entiendan de alguna manera, es como que usted tiene dos hijos y usted y su esposo, si es el padre de sus hijos, son hipertensos y de sus dos hijos puede salir uno hipertenso, pero el otro no. Eso es a lo que se le llama predisposición inmunogenética y es lo que sucede en la alopecia igual. O sea, usted puede ser hijo de padres que tengan alopecia o abuelos y usted de la descendencia una parte lo puede tener y otra no. Se plantea que además existe más predisposición por parte de la parte materna, otros dicen que por la parte paterna. Realmente lo que hay es una predisposición inmunogenética, pero no es una enfermedad que se transmite por la herencia, no es una enfermedad genética. Lo primero es determinar qué tipo de alopecia es y dentro del interrogatorio, que son las preguntas que se le hacen al paciente para saber quizás cuál es la causa de su pérdida del pelo, es esta parte importante preguntarle, ¿padece de alguna enfermedad? ¿Toma algún medicamento? Porque, por ejemplo, sí se conoce que los anticoagulantes y la quimioterapia son medicamentos que atentan con la caída del cabello. O sea, un paciente que esté en quimioterapia, bajo tratamiento por algún tipo de cáncer, es un paciente que va a acudir muy frecuente a nuestra consulta. Al igual pasa con los pacientes que toman aspirina, clopidogrel y algunos anticoagulantes más que intervienen en la caída del cabello. Las alopecias de forma general pueden ser o transitorias o permanentes. La androgénica de este patrón masculino y femenino son permanentes, pero estas, por ejemplo, con procesos infecciosos, como habíamos dicho, después de un dengue, después del COVID, después de cualquier proceso infeccioso, estas son transitorias. Pero también existen una multitud de enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, todas las enfermedades del tejido conectivo, otras enfermedades dermatológicas como la psoriasis, la esclerodermia y demás, que también producen alopecia siempre que ataquen estas zonas donde hay cabello. Pero unas son transitorias y otras son permanentes. O sea, en la mayoría de las afecciones, cuando se controla la enfermedad de base, el pelo vuelve a resurgir. Por ejemplo, el lupus eritematoso, sea tanto cutáneo como sistémico, tiene una relación directa con la caída del cabello porque afecta también parte donde hay pelo en el cuero cabelludo. Y una vez que se compensa la enfermedad, este pelo vuelve a brotar. Pero depende de la enfermedad y depende de la profundidad con que se afecte el folículo piloso, que al final es de donde sale el pelo. Lo más importante es que el paciente acuda a las consultas, por ejemplo, de dermatología. En cada área de salud hay un dermatólogo, tanto en el municipio de Cienfuegos como en los demás municipios. Primero, depende, hay que identificar qué tipo de alopecia y en base a eso será el tratamiento. La alopecia areata que hablábamos, que era de estrés, de ansiedad, generalmente buscar los factores. Cuando el paciente no es capaz de resolver, tenemos que interconsultarlo con otros especialistas, como es el psicólogo, como es el psiquiatra. También buscar infecciones y demás, porque muchas veces no solamente es el estrés, la ansiedad, o sea, los trastornos emocionales los causantes. A veces pueden ser infecciones ocultas. Con la alopecia androgénica que estábamos hablando, el finasteride, el minoxidil en loción tópica. ¿Qué medidas generales son capaces de prevenir, de ayudar, de frenar o de prevenir de alguna manera una pérdida mayor del pelo del cabello? La dieta balanceada. Todos aquellos alimentos que contengan vitaminas, minerales, son los más importantes en la dieta de este tipo de pacientes. Ahí está sobre todo el complejo B, la B1, la B6, B12, la biotina, la B8. Son vitaminas muy importantes para el crecimiento y el desarrollo del pelo. Esto lo podemos encontrar en todos los vegetales, la mayoría, en las legumbres, lo podemos encontrar en las carnes, sobre todo los mariscos y los pescados, y la otra parte son las vísceras de los animales. Esto es lo más importante, además, siempre y cuando un paciente tenga dudas, ¿qué alopecia tengo? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me cae el pelo? Acudir al dermatólogo de su área de salud, que ahí estaremos dispuestos a atenderlo y aclarar su situación. Libre de estrés y ansiedad, una vida saludable, el ejercicio físico, la relajación, el tratamiento también del cabello. Ojo con eso porque acuden muchas personas con alopecia, sobre todo mujeres, aunque también muchos hombres ya en la actualidad, por
productos que se aplican en el cuero cabelludo, en el pelo, como son los tintes, las queratinas, algunos productos que son abrasivos y que pueden tumbar el pelo transitorio o de forma permanente. Esos son los mayores cuidados, siempre informarse, siempre leer, siempre buscar. Los champús, por ejemplo, son otro de los pilares para el tratamiento de las alopecias. Champús que sean biológicos, champús que sean con un pH neutro y que estén adecuados para cada tipo de cabello. Todos parecemos iguales, pero todos somos diferentes porque tenemos una genética diferente y aunque usted sea de un color de piel o de otro, vamos a ser diferentes desde el punto de vista genético y quizás el champú que a usted le siente bien, a mí no me sienta bien. Por lo tanto, hay que buscar cuál es la mejor opción, pero esos son los cuidados de forma general.